La noche cae sobre un pequeño pueblo escondido entre colinas y un río que nunca duerme. Afuera, la lluvia golpea suavemente los tejados, mientras una antigua casa abre sus puertas al viajero cansado. Entre sombras, memorias y secretos olvidados, comienza una historia destinada a traer calma y reposo. El tren se detuvo en una estación casi desierta, iluminada apenas por un farol tembloroso que parecía luchar contra la neblina nocturna. Descendí con mi maleta en la mano, y lo primero que sentí fue el aire húmedo y frío, impregnado del olor a tierra mojada. El murmullo constante del río cercano se mezclaba con el golpeteo de la lluvia sobre las tejas del andén. Un carruaje viejo me esperaba. El cochero, envuelto en un abrigo oscuro, me saludó con un leve movimiento de cabeza y me indicó que subiera. No hubo palabras entre nosotros durante el trayecto, solo el sonido de los cascos de los caballos sobre las piedras mojadas y el silbido del viento atravesando los árboles. A lo lejos se alzaba la silueta de la casa junto al río. Su presencia era imponente, no por el tamaño, sino por la sensación de historia que emanaba de sus muros gastados y ventanas altas. Parecía observar el mundo en silencio desde hacía siglos, guardando memorias que solo la lluvia sabía acariciar. Al descender, mis zapatos se hundieron en el barro del camino. El río corría a unos metros de distancia, reflejando la tenue luz de la luna entre las nubes. Cada paso hacia la puerta principal parecía resonar más fuerte de lo que debía, como si la propia casa escuchara mi llegada. Empujé la puerta de madera pesada y oxidada, que crujió con un sonido grave, casi como un suspiro. Dentro, el aire era denso, impregnado de polvo y humedad, pero también de algo más difícil de describir, una especie de calma antigua que envolvía cada rincón. Encendí un candil que encontré en la entrada, y su luz titubeante iluminó un vestíbulo amplio con muebles cubiertos por sábanas blancas. Era como si la casa hubiera estado aguardando pacientemente por alguien que rompiera su silencio. Dejé mi maleta a un lado y avancé despacio, con el eco de mis pasos acompañándome. Afuera, el río continuaba murmurando bajo la lluvia, y dentro, mi corazón se mezclaba con aquella melodía lejana. Algo en mí comprendía que esa noche no sería como las demás. Había llegado a un lugar donde el pasado aún respiraba. Encendí la chimenea con algunos leños que encontré junto al hogar, y pronto el fuego comenzó a crepitar, llenando la sala de un resplandor cálido que contrastaba con la humedad que se colaba por las ventanas. Me acomodé en un sillón antiguo cubierto de polvo y escuché con atención el sonido de la lluvia. No era un ruido cualquiera, era un lenguaje secreto, un murmullo cadencioso que parecía querer contar historias ocultas en cada gota que golpeaba el tejado. Cerré los ojos un instante y me vi niño, corriendo bajo tormentas pasadas, riendo sin miedo al agua ni al frío. Aquellos recuerdos brotaron con tanta claridad que casi pude sentir las manos de mi madre envolviéndome en una manta después de una tarde empapada. La lluvia se intensificó y cada gota sobre los cristales era como un tambor suave que marcaba un ritmo hipnótico. El río, al mismo tiempo, rugía con más fuerza, como si quisiera acompañar la sinfonía nocturna. Todo en la casa parecía vibrar con esa música de la naturaleza. Me levanté
y caminé hacia la ventana. El vidrio empañado dejaba entrever la silueta de los árboles inclinándose bajo el viento. Más allá, las aguas oscuras reflejaban destellos plateados de la luna escondida entre nubes. Había algo profundamente tranquilizador en aquella escena, como si el universo entero me invitara a detener el paso y escuchar. De pronto, un sonido distinto se coló entre el coro de la tormenta. Un golpe sordo, leve, proveniente de algún rincón de la casa. No era amenazante, pero sí lo bastante inesperado para despertar mi curiosidad. Tomé el candil y avancé hacia el pasillo, donde los cuadros antiguos colgados en la pared parecían observarme con ojos apagados. El eco de la lluvia seguía acompañándome, como un hilo conductor entre lo conocido y lo desconocido. Cada paso me recordaba que aquella no era solo una noche de refugio, era un regreso a algo más profundo, una conexión con memorias que había relegado al olvido. Me detuve frente a una puerta entreabierta. Tras ella, el sonido del agua parecía aún más cercano, como si el propio río hubiese entrado a la casa. Inspiré hondo y con un gesto lento empujé la puerta, dispuesto a descubrir qué parte de mi pasado aguardaba escondida en aquel silencio interrumpido por la lluvia. La puerta se abrió revelando una habitación pequeña, iluminada apenas por la luz trémula de mi candil. El aire allí dentro era más pesado, con un olor a madera antigua y papeles olvidados. Avancé despacio, y mis ojos fueron descubriendo muebles cubiertos por sábanas y una mesa repleta de objetos que parecían haber estado esperando pacientemente mi llegada. Sobre la mesa descansaban fotografías en blanco y negro, ya amarillentas por el tiempo. Me acerqué y tomé una entre mis manos. Un grupo de personas sonriendo frente a la misma casa en la que ahora me encontraba. Reconocí el contorno del río detrás de ellos y por un instante sentí que esas risas, congeladas en la imagen, podían aún escucharse bajo el rumor de la lluvia. Había también una radio antigua, de esas que crepitaban con voces lejanas y melodías perdidas. Al tocarla, un recuerdo me atravesó con la fuerza de un relámpago. Noches de infancia sentado en el suelo, escuchando relatos en voz baja mientras el fuego iluminaba la sala. El eco de esas memorias hizo que mi pecho se llenara de una extraña mezcla de nostalgia y ternura. Continué explorando y encontré un reloj detenido, con sus agujas señalando una hora incierta, como si el tiempo se hubiera rendido dentro de mí. Aquellas paredes. Junto a él, un cuaderno de tapas desgastadas reposaba cerrado, invitando a ser abierto. Dudé unos segundos, temiendo lo que podría encontrar, pero finalmente lo abrí. Las páginas estaban llenas de notas escritas con letra firme, fragmentos de pensamientos, reflexiones sobre la vida, descripciones de días lluviosos que parecían idénticos a aquel. Cada objeto parecía tener un propósito, como si hubieran sido colocados allí para recordarme que la vida es una sucesión de instantes que no deben olvidarse. Comprendí, en silencio, que no estaba solo en esa casa, no porque hubiese alguien más físicamente presente, sino porque el pasado habitaba en cada rincón, acompañándome con una presencia invisible y serena. Me senté en la cama cubierta por una manta gruesa y mientras la lluvia continuaba golpeando el tejado,
Pensé en mis propias decisiones. ¿Cuántas veces había corrido sin detenerme a escuchar la música de la lluvia, sin abrir los cuadernos de mi memoria? Aquella habitación me ofrecía un espejo en el que contemplar no lo que fui, sino lo que todavía podía recuperar. El pasillo crujía bajo mis pasos cuando decidí seguir explorando. Una escalera estrecha conducía hacia arriba, donde el techo parecía esconder secretos. Subí con cautela, sujetando el candil que proyectaba sombras alargadas contra las paredes. Cada peldaño parecía gemir bajo mi peso, como si se resistiera a revelar lo que aguardaba arriba. Al llegar, una puerta baja y pesada me recibió. Empujé con esfuerzo y el olor a polvo y madera vieja me envolvió por completo. Era el desván de la casa, un lugar donde el tiempo se había detenido. Cajas apiladas, baúles cerrados con candados oxidados y muebles olvidados llenaban el espacio, iluminados apenas por un ventanuco que dejaba pasar destellos de la tormenta. Me acerqué a un baúl cubierto de telarañas y tras apartarlas conseguí abrirlo. Dentro encontré cartas cuidadosamente atadas con una cinta descolorida. El papel, aunque frágil, conservaba palabras que parecían querer hablar aún. Tomé una al azar y comencé a leer. Era la voz de alguien que había habitado esa casa décadas atrás, describiendo noches de lluvia idénticas a la que yo vivía. Hablaba de esperanza, de amor perdido y de la certeza de que cada tormenta traía consigo una enseñanza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No eran solo recuerdos ajenos. Aquellas palabras se entrelazaban con mi propia vida. Las dudas, los miedos, los silencios que yo había cargado encontraban un eco perfecto en esas páginas amarillentas. Como si la casa hubiera estado guardando esas cartas para entregármelas en el momento preciso. Seguí leyendo hasta que encontré un pasaje subrayado. El río nunca calla, porque sabe que incluso en la oscuridad siempre hay movimiento, siempre hay vida. Cerré los ojos y escuché el rugido del agua mezclándose con la lluvia. Comprendí entonces que todo lo que me rodeaba, la tormenta, la soledad, la memoria, era parte de una misma melodía, destinada a recordarme que la vida fluye, incluso cuando creemos estar detenidos. Guardé de nuevo las cartas en el baúl, con una reverencia silenciosa, y me quedé sentado en el suelo de madera, respirando aquel aire cargado de pasado. No necesitaba más respuestas. La casa ya me había dicho lo suficiente. Lo importante no era entender cada palabra, sino sentir el mensaje. Había llegado allí para reconciliarme conmigo mismo. El desván quedó atrás mientras descendía lentamente las escaleras, con el corazón aún vibrando por las cartas que había leído. El fuego en la chimenea se había consumido hasta quedar en brasas rojas que iluminaban débilmente la sala. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, transformándose en un murmullo más tenue, casi como una despedida. Me senté otra vez en el sillón, esta vez sin prisa, dejando que el silencio compartiera espacio con mis pensamientos. Había llegado a esa casa buscando refugio de una tormenta externa, pero descubrí que la verdadera tormenta se encontraba en mi interior. Recuerdos no resueltos, palabras que nunca dije, caminos que había dejado atrás. Y, sin embargo, esa noche, la casa junto al río
Me ofreció un espejo de paz. La ventana comenzaba a clarear con el primer indicio del amanecer. El cielo, aún cubierto de nubes, dejaba filtrar tonos suaves de azul y rosa que se reflejaban en la corriente del río. Parecía que todo, incluso la naturaleza, respiraba aliviado tras la larga noche. Me acerqué a la mesa donde reposaban los objetos antiguos. Pasé la mano sobre las fotografías, acariciando con los dedos aquellos rostros olvidados, y cerré el cuaderno con cuidado, como quien guarda un tesoro. Sentí gratitud por haber compartido, aunque solo por unas horas, la memoria de quienes habitaron ese lugar. Al abrir la puerta para salir, el aire fresco del amanecer me envolvió. El río corría con fuerza renovada, como si celebrara su eterno viaje. Inspiré profundamente, dejando que cada gota suspendida en las hojas, cada aroma a tierra húmeda, me recordara que estaba vivo, presente, reconciliado con mi propio silencio. No sabía cuánto tiempo permanecería en esa aldea, ni si regresaría alguna vez a esa casa. Lo cierto es que me marchaba distinto, más ligero, con la certeza de que a veces necesitamos detenernos, escuchar y permitir que los ecos del pasado nos muestren un nuevo camino. Mientras caminaba hacia el puente que cruzaba el río, volví la vista atrás. La casa, envuelta en la neblina matinal, parecía sonreír con sus ventanas iluminadas por la tenue claridad. Y comprendí que no era un simple refugio, era un recordatorio eterno de que la paz puede encontrarse incluso en medio de la tormenta. Gracias por acompañarme en este viaje entre lluvia, memorias y calma. Si esta historia te brindó serenidad, te invito a suscribirte al canal y compartirla con quienes también buscan paz al dormir. Cada noche hay un nuevo relato esperando ser descubierto contigo.